Muy bien, pues buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es la última sesión del seminario de este semestre y tenemos la oportunidad de que nos acompañe la doctora Nelly Angélica Flores Pacheco, que nos da mucho gusto, ¿no? Que nos va a platicar. Creo que va a ser la primera plática que vamos a tener así como de nutrición comunitaria. Entonces, pues será como un gran avance y apertura de los temas que hemos estado presentando aquí en el seminario. Y estoy segura que pues a todos nos va a dar muchos elementos importantes a los profes para saber de qué va y a los estudiantes para asegurarse de que están aprendiendo bien. ¿Sale? Entonces, sin más presentaciones, las dejo con la doctora. Muchas gracias, Nelly. No, muchísimas gracias a ti, Mari, y muchas gracias a Rubiceli también por la invitación a este seminario. Para mí es como muy agradable y me hace muy feliz poder estar compartiendo con ustedes en las aulas y bueno, ahora acá en el seminario. Como decía la profesora Durán, el contenido de la plática va mucho más encaminado a las cuestiones de nutrición comunitaria. Tomé la decisión de nombrar la plática como diseño con propósito, la canasta regional del bien comer de Oaxaca, como práctica de nutrición en territorios. Un poco me gustaría como iniciar mencionando que de manera histórica, cuando nosotros abordamos los temas de nutrición, sobre todo, sí, de manera histórica a nivel mundial, los modelos universales de atención en salud y nutrición tienden a tener un enfoque demasiado biomédico que lo que buscan, o más bien lo que tienden a hacer, es homogeneizar las recomendaciones. Este enfoque biomédico, pues como con una de sus consecuencias, va a ser una desconexión con el contexto local y con las prácticas culturales, porque en este sentido el enfoque biomédico pues no contempla que pueda haber otros saberes más allá de los saberes médicos, y en ese sentido pues también se corre el riesgo de poder invisibilizar conocimientos y sobre todo también las necesidades locales de la población, que es con quienes nosotros estamos trabajando y sobre todo con quienes estamos buscando pues mejorar el estado de salud y en este caso el estado de nutrición pues de esa población. En ese sentido, pues de manera general, de manera muy generalizada a nivel mundial y a nivel México específicamente, pues las respuestas de las instituciones de salud tienden a guiar la política pública en base en este enfoque biomédico, tomando en cuenta que las recomendaciones nutricionales que se dan a la población tienden a ser individuales, también en algunos sentidos colectivas, pero sobre todo que muchas veces pues parten de políticas públicas regulatorias, como lo son el etiquetado frontal de alimentos y bebidas y el impuesto a bebidas azucaradas. En ese sentido, pues podríamos hacer, que a lo mejor podría dar como para una charla mucho más profunda en otro momento, pues hacer como toda una crítica al modelo biomédico como se da en materia de nutrición. ¿Por qué? Pues porque de manera general reducimos el cuerpo, las personas que estudiamos nutrición, cuando lo estudiamos hace muchos años o incluso lo que aparece actualmente en los planes y programas de estudio, es reducir el cuerpo y la alimentación a cifras, es decir, evaluamos el estado de nutrición de la población a partir de IMCs, de valores bioquímicos, de las calorías que consumen las personas, cuántas kilocalorías gastan, y con base en esa información, pues estamos haciendo recomendaciones individuales a partir de porciones de alimentos. Ese tipo de enfoque, pues tiende a guiarlo hacia las cuestiones patológicas y no en muchos sentidos hacia las cuestiones del bienestar, y por lo tanto pues contemplan, o más bien no contemplan los determinantes sociales y culturales, tampoco contemplan las cuestiones de satisfacción, el gusto y el placer por comer. El sexenio anterior, cuando estaba como toda esta, porque además se hacen una gran cantidad de campañas y de políticas públicas
cuyo nombre es como una campaña en contra de la obesidad o para combatir la obesidad. Seguimos reduciendo el cuerpo y la alimentación a cifras. Esta historieta, perdón, salió el sexenio pasado. La historieta llevaba por nombre ¿Qué te estás tragando? Y formaba parte de toda una campaña a nivel nacional contra la obesidad, como les mencionaba, y era una campaña pues que se repartió incluso en escuelas primarias, ¿no? Si vemos la imagen del lado izquierdo, pues podemos ver que normalmente este tipo de campañas y que este enfoque biomédico pues tiende a guiar como a que la población está consumiendo alimentos basura, tiende a poner a las personas como si no quisieran hacerse cargo de su salud, termina culpabilizándolos de lo que están consumiendo, cuando en realidad podemos entender a la alimentación como un proceso que es muchísimo más complejo, en donde no solamente basta tener la disposición a querer consumir alimentos saludables o tener el conocimiento, sino que hay pues una gran cantidad de elementos que van a estar relacionados para que podamos tener acceso a alimentos saludables, agua potable, lugares para poder hacer ejercicio, etcétera. En la actualidad, pues tenemos apenas en 2023 se publicaron las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles para población mexicana, y este año, ahora que fue el Día Mundial de la Alimentación, se acaban de publicar la nueva actualización. Estas guías alimentarias, si bien son un gran avance de las guías que teníamos anteriormente, porque incluso se actualiza el plato del bien comer, siguen siendo guías alimentarias con porciones estandarizadas y se siguen utilizando imágenes de alimentos que no son regionales. En la pantalla tenemos, por ejemplo, pues un jitomate saladet, tenemos una manzana que son como estas manzanas que le llaman como manzanas Washington y que pues no son manzanas que se produzcan en el país ni tampoco en las regiones de nuestro país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de seguir guiando la política pública o incluso las intervenciones nutricionales a nivel individual o a nivel colectivo con base en enfoques biomédicos? Pues sobre todo que muchas veces estas campañas de salud pues van a estar centradas en calorías, en nutrientes críticos, en porciones estándar. Del lado izquierdo tenemos una infografía que se publica en las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta específicamente la saqué de la red social X, en donde cada que es la festividad de Día de Muertos, pues se publica la infografía en donde se menciona que una porción de pan tendrá 417 kilocalorías, que si la aumentamos o lo consumimos más bien con leche o con chocolate o con champurrado, que son las bebidas que normalmente son las que se consumen en esta temporada para acompañar este tipo de alimentos, pues entonces le estamos aumentando una mayor cantidad de kilocalorías, ¿no? Nos sugieren acompañarlos únicamente con café, sin azúcar, ya que solamente contiene 5 kilocalorías. ¿Cuál puede ser el riesgo de seguir implementando estas campañas sumamente centradas en kilocalorías, sobre todo sin contextualizarlas con todo lo que sucede alrededor de los alimentos? Es que pues se corre el riesgo de dejar fuera todas las cuestiones culturales, pero no solamente culturales, sino también económicas. Del lado derecho tenemos una imagen, una fotografía de una vendedora de pan de muerto. El pan de muerto que ustedes ven en la pantalla es un pan de muerto tradicional de los valles centrales de Oaxaca. Esta fotografía es específicamente tomada en el mercado de San Pablo Villa de Mitla. En esta localidad, el pan de muerto es una comunidad que se dedica también a la venta de tejidos, pero también una de parte de su economía proviene también de la venta de la panadería. En ese sentido, este pan de muerto que ustedes están viendo aquí, durante la festividad de Día de Muertos, la comunidad se junta no solamente para la preparación y para el decorado del pan de muerto, sino que empiezan a diseñarse estrategias turísticas para que entonces los turistas, tanto nacionales como extranjeros, podamos acudir a las panaderías, podamos hacer el pintado del pan de muerto, podamos comprarlo, podamos visitar las ofrendas.
porque es uno de los panes que se ponen en los altares para Día de Muertos, etcétera. Entonces, si solamente seguimos haciendo estas campañas sin tomar en cuenta que el pan de muerto, en este caso muy particular, pues tiene todo un contexto histórico, un contexto de los saberes que se van pasando a través de las generaciones, de lo que representa para las familias, etcétera, pues entonces no podríamos estar haciendo una buenas estrategias de nutrición. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del acto de comer, no solamente estamos hablando, sobre todo cuando nos dedicamos a la nutrición, de que las personas ingieran nutrientes como parte de que los alimentos son una vía para la ingestión de los nutrientes, sino que el acto de comer es más bien también una práctica social, simbólica y política. A través de lo que elegimos consumir, estamos expresando los vínculos y también las formas de habitar nuestro territorio. Es importante que como nutriólogas, como nutriólogos, pues analicemos la alimentación, pero sobre todo que también la podamos poner en práctica con una mirada que permita reconocer que toda dieta, entendida como lo vemos en la norma 043, como todos los alimentos que consumimos en un lapso de 24 horas, es también una forma de entender la vida y que elegimos los alimentos que vamos a desayunar, comer o cenar con base en lo que sentimos, en lo que sabemos, en lo que queremos compartir con las otras personas. ¿Cuál puede ser una de las consecuencias negativas de enfocarnos únicamente a hablar de nutrición a partir del reduccionismo biomédico? Un poco lo que comentaba anteriormente, dejamos de lado todos estos factores sociales, culturales, también las cuestiones emocionales, pero también las cuestiones ambientales. Muchas veces cuando nos dedicamos a la nutrición, se nos olvida que el alimento que estamos prescribiendo en un plan de alimentación, pues proviene de un territorio y que son las y los productores quienes tienen que producir el alimento para que pueda llegar a nuestra mesa. Y que para que eso pueda ocurrir, pues tiene que ocurrir toda una gran cantidad de factores, incluyendo, por ejemplo, el apoyo gubernamental para que se pueda seguir produciendo, ¿no? Otro de los ejemplos es que una dieta equilibrada a nivel nutrimental, pues puede no ser culturalmente apropiada o incluso puede ser inaccesible para ciertas personas. Yo les comentaba hace rato que si bien las guías alimentarias saludables y sostenibles son un gran acierto porque se hizo la nueva actualización del plato del bien comer, entonces ahora tenemos una mayor cantidad de grupos de alimentos. La herramienta gráfica ya no incluye, por ejemplo, galletas de animalitos y sí incluye pues tortillas de diversos tipos de maíz. Ya tenemos maíz azul, maíz amarillo, tenemos un tlacoyo, hay una mayor cantidad de verduras, etcétera, e incluso se añadió la leyenda de temporada y producción local. Seguimos teniendo como muchas ventanas de oportunidad como para poder hacer estrategias que sean mucho más eficientes y que sí puedan tener un impacto significativo, sobre todo en las personas que son quienes están habitando el territorio. En ese sentido, considero necesario que todas las pautas que demos en materia de nutrición, ya sea a nivel individual o colectivo, cuando estamos haciendo una infografía, cuando hacemos un taller, necesitamos considerar toda la diversidad cultural, territorial, económica y de agrobiodiversidad que existe en el país. En ese sentido, yo les voy a hablar ahorita sobre una propuesta muy específica que pudimos desarrollar hace unos años en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, pues, está en el sur de la República Mexicana y el estado de Oaxaca tiene la característica que está dividido en 8 regiones. Estas 8 regiones son regiones económico-administrativas, lo que significa que cada una de las regiones tiene particularidades no solamente en cuestión de la economía, pero también en cuestiones a nivel de agrobiodiversidad, a nivel de los climas, a nivel de la cultura, a nivel de las lenguas que se hablan, etcétera. La propuesta en la que yo les voy a estar hablando se desarrolló en la región de los valles centrales, que es la que se encuentra aquí en medio. Nos puse un poco los mapas para que pudiéramos ubicarnos un poco.
Esta propuesta es una propuesta de alimentación, nutrición, que lo que busca es incluir la diversidad cultural y ecológica de los territorios. Les dejo el código QR por si gustan hacer como para poder descargar el material. De cualquier forma, al final también lo volvemos a compartir y pongo el enlace para que puedan descargar el material. Esta propuesta de alimentación surgió de una convocatoria que publicó en el año 2017 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Esta propuesta en particular estuvo pensada para trabajarse entre Conavio, pero también con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Lo que buscaba la propuesta era hacer el desarrollo o el diseño de canastas regionales basadas un poco en el plato del bien comer, basadas un poco en el plato del bien comer. Lo que se buscaba era hacer el diseño de una herramienta gráfica y de un cuadernillo para que se pudieran tomar decisiones a nivel de, en materia de salud y nutrición, a nivel de cada una de las regiones. En ese sentido, como pues yo estaba haciendo mi tesis doctoral justamente en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, tenía una gran cantidad de información en relación a alimentación y nutrición, tomé la decisión de participar y, bueno, afortunadamente todo salió favorable. Esta propuesta, ¿no?, tuvo un enfoque interdisciplinario. Yo lo estuve trabajando con una colega. En ese sentido, la metodología fue basada en la nutrición humana, en la antropología de la alimentación, pero también en los estudios socioambientales de la alimentación. Esto me parece como importante y relevante porque le dio como un gran plus a que al final la canasta tuviera como una gran cantidad de elementos que se pueden complementar, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando en 6 municipios de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Esos 6 municipios formaban parte o forman parte de la ruta turística, la ruta Caminos del Mezcal. Es una de las grandes apuestas del gobierno oaxaqueño para incentivar la economía del Estado, ¿no? Estuvimos haciendo entrevistas semiestructuradas, recorridos etnográficos que forman parte como de estas herramientas de la antropología de la alimentación y observación participante. Como parte de las herramientas de la nutrición humana, estuvimos haciendo el análisis nutrimental de los ingredientes, los platillos y la clasificación nutrimental de lo mismo de los platillos y de las bebidas y de todos los ingredientes que íbamos encontrando. En ese sentido, Conavio nos solicitó hacer la clasificación de alimentos, platillos y bebidas en 3 categorías. La primera categoría eran los alimentos que se consumen de manera cotidiana, es decir, en el día a día y que las personas pueden acceder a ellos sin tanta complicación o que no requieren una mayor cantidad de tiempo o de esfuerzo para poder prepararlos y para poder conseguirlos. La segunda categoría son los alimentos de temporada, sobre todo aquellos alimentos de temporada como los quelites, que son alimentos que tienen que ver con las temporadas de lluvia, y también, por ejemplo, nosotros quisimos darle una mayor importancia a todos los insectos comestibles, como la chicatana, que también sale únicamente en temporadas de lluvia, que es esta hormiga muy grande que se recolecta, y los chapulines. Y en la tercera categoría tenemos los alimentos para las festividades, que son los alimentos que tienden a llevar un mayor esfuerzo para su preparación, que normalmente se utilizan instrumentos que no se utilizan para los alimentos cotidianos. Por ejemplo, en los alimentos de festividades se vuelve a utilizar el molcajete, se vuelve a utilizar el metate, cuando en los alimentos cotidianos el uso de la licuadora está muy presente, ¿no? Tenemos en los alimentos de festividades los higaditos, el chocolate atole, el pan de muerto, etcétera. Entonces hicimos primero esta clasificación y posteriormente volvimos a clasificar los alimentos con base, que fue lo que se hizo en el análisis nutrimental, con base en la norma oficial mexicana 043. Como la norma no se ha modificado,
la clasificación que hicimos fue únicamente por 3 grupos de alimentos, pero también utilizamos la guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar de la FAO, por lo que cada uno de los alimentos se fue categorizando en los 16 grupos de alimentos que marca la FAO. Con base en toda esa información, al final obtuvimos un aproximado de 215 entre ingredientes, platillos y bebidas, solamente de la región de Valles Centrales, y se hicieron recomendaciones de porciones sugeridas al día o semanales, ¿no? Es importante mencionar que si bien el proyecto inició en el año 2017, el proyecto se culmina, que es la publicación que se presentó en el año 2024. Entonces, es decir, fue un proyecto muy largo y como se publica en el año 2024, la recomendación de porciones sugeridas por grupo de alimentos ya no se hace únicamente de 3 grupos de alimentos, como ya se habían publicado las guías alimentarias saludables y sostenibles, se hacen las recomendaciones de los 5 grupos de alimentos. Entonces, fue un proyecto muy largo. En el cuadernillo que acompaña el cartel de la canasta regional, viene un apartado de educación nutricional en donde se explica a la población cuáles son los macronutrientes y la importancia nutricional de cada uno. Hace rato no lo mencioné, pero todo el material que se publica, tanto el cuadernillo como el cartel, está pensado como un material de divulgación, es decir, está pensado para la comunidad en general, aunque claramente también puede ser utilizado por el personal de salud y personal de nutrición, pues para poder impartir orientación alimentaria o educación nutricional. En ese sentido, cuando nosotros como nutriólogos estamos viendo un platillo, como en este caso la sopa de guías, que son sopa de guías de calabaza, que tiene, los ingredientes son, por ejemplo, elote de maíz, calabaza, las guías de calabaza, chayote y estas bolitas que están aquí que se llaman choyotes, ¿no? Nosotros como nutriólogos tendemos a ver los alimentos como una vía de los nutrientes, es decir, podemos ver que la sopa de guías pues tiene un alto contenido en fibra, en tiamina, en hidratos de carbono, hierro, calcio, magnesio y otros aminoácidos. Sin embargo, cuando hacemos un análisis sociocultural de la sopa de guías y vemos mucho más allá de los nutrientes, podemos entonces ver que ese elote tierno pues provino de la milpa de la población y que fue un proceso que llevó más de un día para que ese elote pues pudiera llegar al plato, ¿no? Que los chepiles y el chepiche, que son hierbas de recolección, que también terminan de darle sabor a la sopa de guías, pues tuvieron que ser recolectados. Esas hierbas normalmente se recolectan por las mujeres y por los niños, entonces que tuvieron que ser recolectados por mujeres y niños de la propia familia, pues para poder incorporarse en el plato, ¿no? Los chocoyotes, que son elaborados con masa nixtamalizada a partir del maíz criollo y que entonces se siguen pues perpetuando la transmisión de saberes a partir de generaciones, ¿no? Otro de los elementos a los que nosotras quisimos darle como importancia cuando hicimos el desarrollo de la canasta fue los instrumentos que se utilizan para la preparación y para el consumo de los alimentos. En ese sentido, este plato que les estoy presentando, la sopa de guías, pues está servido sobre un plato que viene de la alfarería de Santa María Tzompa, que es otra localidad que también se encuentra ubicada en la región de los Valles Centrales, ¿no? En el cuadernillo y durante todo el trabajo que estuvimos haciendo en la canasta regional, lo que nosotros también estuvimos recolectando fueron los nombres en zapoteco de cada uno de los ingredientes, pero también de los platillos cuando así lo tenían. Un poco la idea era poder como seguir tratando de cuidar, tratando de perpetuar estos saberes que existen en la comunidad y también se recolectó el nombre científico e hicimos el análisis de la composición nutricional. Como no teníamos tanto tiempo y tampoco teníamos los recursos económicos, ni materiales, ni humanos, porque el trabajo lo hicimos entre 2 personas,
El análisis de la composición nutricional se hizo a partir de las tablas de composición de alimentos de los alimentos que se consumen en México y a partir del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este jitomate que ustedes ven aquí es lo que se conoce como el jitomate riñón, tiende a tener un sabor un poco más dulce que el jitomate saladet que tendemos a consumir en mayor medida en las ciudades. Nosotros estuvimos también fotografiando los platillos y, como les comentaba, hicimos una investigación también de los instrumentos utilizados en su preparación. En relación a los platillos, sobre todo de festividades, a lo que nosotros nos preocupaba era como tratar de buscar la mayor cantidad de información posible y dejarlo plasmado sobre las adaptaciones en el tiempo que han ocurrido en relación a su preparación, ¿no? En este caso, la preparación de los higaditos tiende a ser un alimento o un platillo que se sirve en lo que en antropología de la alimentación llamamos como los ritos de paso. Los ritos de paso son como todas estas épocas en donde nosotros vamos cambiando nuestras costumbres, nuestras ideas, etcétera, y que la misma sociedad nos va dando como entre comillas, el visto bueno, pues como para pasar a la siguiente etapa, ¿no? En este caso, los higaditos, estos que ven en la pantalla, se prepararon en un bautizo. Este tipo de preparaciones tienden a prepararse de manera mucho más comunal, no se preparan solamente por una persona. Tiene un sentido porque son preparaciones que se hacen en grandes cantidades, una sola persona no podría hacerlo, pero también porque lo que busca la población es poder compartir con las personas que están alrededor de ellos, ¿no? Si bien el platillo lleva por nombre higaditos, existe la historia de que en algún momento sí lo tuvo, pero que hubo una familia que tenía un mayor nivel adquisitivo y que entonces no quería que en la boda de su hija se dieran alimentos con hígados porque era considerado un alimento para población de escasos recursos. En ese sentido, se cambia la receta y se añade pollo deshebrado, que es la receta que se está consumiendo en la actualidad, ¿no? Entonces, un poco lo que a nosotras también nos interesaba era poder describir como todas estas adaptaciones que han ocurrido en el paso del tiempo y poderlo plasmar en el cuadernillo. Ahí, ¿no? Otra de los elementos que Conavio nos permitió entregar fue hacer menús con base en las categorías que hicimos al principio, es decir, nosotras entregamos menús para los días cotidianos, para los menús de temporada y menús para festividades, ¿no? Un poco lo que a nosotras nos interesaba también era mostrar que es posible poder tener una dieta correcta, igual regresando a lo que menciona la norma 043, utilizando los alimentos y los platillos que las mismas personas de los territorios están consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí en la pantalla, pues un chocolate en agua, unas memelitas de frijol con hoja de aguacate, una sopa de guías y un agua de chilacayota. En ese sentido, ya como para ir cerrando, pues la propuesta de la canasta regional del bien comer es poder conjuntar las cuestiones biológicas, es decir, como nutrióloga, pues me sigue siendo muy relevante y muy importante, pues poder cubrir las necesidades nutricionales de la población, que los alimentos a los que las personas tienen acceso puedan aportar a la salud de las personas, pero eso no implica que debamos dejar fuera todos estos significados, las prácticas, los rituales, los alimentos de temporada, pero también las relaciones sociales y todos los conocimientos que van configurando el cómo y el cuándo se van consumiendo los alimentos. Entonces, de manera como de conclusión, considero que es importante que tengamos una mirada mucho más integral, que como profesoras, como
sí, como profesoras, estemos formando recursos humanos en materia de nutrición y salud, que no solamente estén aplicando modelos biomédicos de forma muy estandarizada, sino que estemos regresando al trabajo directo con las comunidades, que podamos entablar diálogos y podamos diseñar políticas públicas que sean factibles y que haya un interés genuino, sobre todo, en diseñar estrategias de intervención nutricional que tengan un enfoque comunitario. ¿No? En conclusión, creo que sí hay otras maneras de hacer política pública, donde los alimentos no solamente son folclore, no son solamente curiosidad, sino que son componentes legítimos de una nutrición pública que se puede hacer en los territorios y con las personas. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly. Muy bonito, qué bonito trabajo. Yo te felicito. Me parece que es muy lindo. Y pues abro la ronda de preguntas. Si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta. A mí es que no encuentro la manita para levantar, solo encontré la que también está bien el del pulgar. Entonces, no sé, ¿puedo tomar la palabra? Claro, claro. Gracias. Bueno, en realidad no son comentarios. Lo primero que quiero, Nelly, es, doctora Nelly, es, pues felicitarte porque por dos razones principales. Bueno, todo el trabajo me parece excelente, el abordaje y las implicaciones que tiene en las políticas, ¿no? Y, por ejemplo, en el marco de lo que se publicó, me parece, no sé si ayer salió algo así en la revista de Lancet, y que ellos claramente ponen que el problema no radica en la fuerza de la voluntad individual, sino en los sistemas alimentarios que moldean nuestras opciones. Y que creo que lo del trabajo que han realizado ustedes precisamente va en esa línea, ¿no? Un abordaje integral, retomando políticas, yo lo pienso así, la determinación social de una práctica social como es la alimentación, y que también nos puede dar como miradas hacia otras prácticas sociales. La segunda cosa que quiero felicitarte y que a mí me parece importantísimo en estos tiempos en la investigación es justamente que no solo recuperemos, digamos, datos o información, sino regresar a las comunidades, darles pues algún producto, y creo que ustedes lo realizaron, ¿no? Entonces, pues solo eso es, querida Nelly, una gran felicitación, un trabajo muy, muy excelente, ¿no? Y entonces, pues nada, eso, felicidades. Muchísimas gracias, Roselia. La verdad es que, pues nada, yo solo tengo mucho agradecimiento hacia ti siempre. Y sí, justo ayer que veía, la verdad es que no terminé de leer la publicación de Lancet, pero sí, que hablaban un poco justo de que no solamente basta como tener la voluntad, sino que hay que seguir fortaleciendo los sistemas alimentarios. La nueva Ley General de Alimentación Saludable y Sostenible lo marca. Habrá que ver cómo se va a terminar de implementar, porque ya marcan incluso lo de las canastas, marcan lo que es una canasta normativa y una canasta normativa regional. Entonces, lo que están buscando es que haya como este tipo de propuestas, pero pues mucho más como estandarizadas, ¿no? Lo que yo mencionaba en otras conferencias es que me parece muy bien, me parece como un gran acierto que aparezca ya en la Ley General de Alimentación Saludable y Sostenible, solamente que pues en muchas ocasiones el trabajo siempre se inicia desde cero, ¿no? Entonces que eso un poco va como deteniendo pues, la aplicación de las cosas, pero pues bueno, muchísimas gracias, Roselia. Gracias a ti por compartirnos. Muchas gracias, Nelly, querida Nelly. Tomo la palabra. Nelly, a mí me parece que a mí me gustaría que nos platicaras, que nos dijeras como qué reflexiones. Por ejemplo, yo como bióloga pienso, claro, tendría que pensar en tema de ecosistema y qué come la gente, ¿no? En los distintos ecosistemas.
Y bueno, el Valle, Oaxaca tiene una gran diversidad de ecosistemas y entonces tiene una gran diversidad de fuentes de alimentación, pero si, si se acercaran biólogos contigo, te dijeran, ¿qué me recomendarías para trabajar en otras, digamos, de tu experiencia? ¿Cuáles serían los aspectos generales que tú les dirías a los biólogos que tendrían que fijarse, ¿no? Como para realmente tener un trabajo, un vínculo en donde yo hace unos días contaba que los biólogos pues ya no hacemos ese trabajo naturalista que tanto cariño de ver qué plantita y qué insecto y cómo están esas relaciones, sino ya estamos como muy metidos en la onda de vamos a buscarle los aspectos genéticos y vamos a trazar los relojes moleculares y vamos, que no es que esté mal, pero nos hace falta ver todavía en términos de biodiversidad y pensar en esto también de algo que tú comentabas que me parece que es muy importante, la agrobiología, ¿no? Porque también de repente los biólogos nos vamos por el rollo tecnológico ahí bien, ¿no? Entonces me gustaría que pensaras, o sea, me dijeras a mí, a mi bióloga de hace unos años, así que todavía salía al campo y hacía ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas tendría que verle como para que el trabajo que yo hago sea como más fácil para las personas que hacen este trabajo de comunitario? Como, ¿qué me recomendarías? Pues mira, no sé si puedo responderla como tal la pregunta, pero a mí la verdad es que hacer este proyecto me ayuda, o sea, me ayuda a crecer mucho. Y, o sea, yo siempre he dicho, y lo dije en una conferencia, yo la verdad es que he tenido mucha suerte y mucho privilegio de tener un gran equipo siempre a mi lado, ¿no? Entonces yo trabajé con Jessica, que era la otra compañera, que ella es antropóloga social, pero esta Mailet Lozada, que es quien guía las canastas regionales desde Conavio, ella es bióloga, ¿no? Entonces, ella mucho nos estaba, por ejemplo, a nosotras y todavía hasta la fecha, como que nos sigue enseñando mucho estas cuestiones como de biología, como de a qué tenemos que ponerle como mayor énfasis y fijarnos cuando estamos allá, ¿no? Porque para ser como muy sincera, cuando yo inicié el proyecto, que sí trabajaba ya cuestiones de antropología de la alimentación, pues yo me enfocaba mucho más al por qué come la gente lo que come y por qué deja de comer otras cosas, como las relaciones sociales, etcétera. Y fue hasta este proyecto en donde empezamos como a darle una mayor importancia a las cuestiones de agrobiodiversidad y a enfocarnos en que, ok, que hay alimentos como el maíz, la calabaza, pues que se originaron en Oaxaca y que entonces culturalmente, o sea, biológicamente y culturalmente tienen una gran importancia para ese país, no solamente para ese país, para esa región, sino que también para el país. Entonces, creo que un poco la respuesta podría ser como que justo que más allá de cuestiones como biológicas o moleculares, pues que al final los alimentos, pero también los animales, como todo lo que está en el ecosistema, pues al final va a tener un impacto en la forma en la que lo consumimos. Nosotras tuvimos aquí en el desarrollo de la canasta, porque también nos preguntaban los alimentos que están en riesgo de pérdida. Y en Oaxaca se consume una gran cantidad de alimentos a base de iguana. Y a nosotras pero también la iguana está en riesgo de extinción. Y entonces nosotras decíamos, híjole, si nos dicen que sí los preparan tamales de iguana, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a incluir o no los vamos a incluir? Como esta parte del riesgo. Entonces nosotros al final tomamos la decisión de no, como una cuestión como de tratar de contribuir a que no se siguiera perdiendo. Y pues eso, no sé si respondí tu pregunta, Mari, pero bueno, algo así. Sí, me parece que ahí hay una cosa que dices que es muy interesante. Primero, reconocer cuáles son, digamos, como los orígenes de los alimentos, ¿no? En términos de una distribución natural, ¿no? Más allá de las cosas que hemos introducido, que también pues, a los biólogos nos da de repente cosita ese tema de la introducción de
y sustitución de especies, ¿no? Y también este asunto de de estar consumiendo especies en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, también habría que diferenciar por qué están en riesgo las especies y qué se tendría que hacer como para, pues, ayudar, ¿no? Un poco, si se puede cultivar, por ejemplo, la iguana o no. Ahorita yo la verdad es que no lo tengo en la mente, pero un poco como lo que habíamos visto cuando estuvimos platicando de los peces, ¿no? De la piscicultura. ¿Qué cosas podemos cultivar y a lo mejor de esa manera tener un consumo, sobre todo en en las fiestas y que no es cotidiano, ¿no? Y de esa manera también desestimar la caza furtiva para ciertas cosas, ¿no? Entonces sí me parece que ahí hay como algunos puntos que son interesantes. Y bueno, yo también me quiero unir a las felicitaciones, ¿no? Y, y hay una cosa que me gustó mucho que dijiste, que es, olvidamos el gusto y el placer por el comer, ¿no? Entonces, hay un tema ahí también de la culpa al comer, ¿no? Que de repente, pues, se lo llevamos, si intentamos buscar un balance entre lo cultural digamos, y las medidas, a lo mejor por ahí podemos entrarle a algo que no sea tan culposo, ¿no? Y que puedas disfrutar tu pancito de muerto, tu tamalito, sin que después tengas como sus periodos de ayunos culpables, ¿no? No sé cómo decirlo, pues. Muchas gracias. No, Le dejo la palabra a la doctora Rubicelli, que por ahí tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Nelly, por presentarnos este proyecto que tiene un fruto bien bonito, que es un libro que en alguna ocasión nos diste unos ejemplares para un congreso que dimos en una rifa. Muchísimas gracias y también por compartir el enlace y descargarlo. Mira, a mí particularmente tengo la cabeza así, llena de chispazos, en el punto de que, fíjate que una de las cosas que veo yo desde la genética, genómica, epigenética nutricional, sí es muy marcada la tendencia de ver la individualidad, ¿no? La respuesta individual al ambiente, incluso. Pero en el caso de la epigenética, algo que se ha estudiado mucho, es cómo el ambiente graba códigos químicos en tu ADN. Entonces, la experiencia misma, por ejemplo, de comer en comunidad o de dormir temprano o lo que se ve en las comunidades, las relaciones sociales, el tipo de bacterias que hay en el suelo, que no es lo mismo si te lo comes en Oaxaca que si te lo comes en Sonora, cambia mucho las señales con el individuo, pero que las experiencias que se viven en comunidades son, aparte, transgeneracionales, las heredamos. O sea, esas experiencias químicas del ambiente las pasas de generación a generación. Entonces, llega un punto en el que yo me estaba preguntando, ok, nosotros somos producto de experiencias que estamos viviendo todos los días, pero también somos producto de esas experiencias que se generaron de los padres y de los abuelos y de las comunidades en las que crecimos y que de alguna forma sí están afectando de forma individual, pero cuando estás inmerso en una comunidad tienden a ser muy parecidas. Entonces estaba pensando cómo desde la epigenómica social, donde se estudia esta importancia, es que no puedo dejar de verlo desde la parte genética, ¿no? Entonces, cómo desde la genómica social se dice, mira, la crianza de los niños tiene una señal de impacto genómico en la que van a crecer con más apego con más capacidad de llevar de educar a sus hijos, etcétera. Solo la crianza, ¿no? La experiencia. Y que eso se hereda, o sea, aunque si tu mamá te apapachó, estuvo contigo, tuvo contacto físico, creó experiencias que cambian los patrones de expresión genética inflamatoria, por ejemplo. Entonces se habla de que en comunidades o en familias o en personas que tuvieron esta cercanía o este tipo de crianza, tienen patrones inflamatorios menos elevados. Entonces me hace interesante porque de alguna forma siento yo
que es bien importante combinar estas visiones de trabajo comunitario con el impacto que tiene este otro rubro de investigación del campo biomédico, donde se reconoce como que yo veo una riqueza enorme en esta integración de saberes, en las que se pueden identificar estrategias, porque al final lo que se busca en ambas partes es estrategias. El punto es que en lo biomédico la idea es lo individual y en lo comunitario, pues la familia, las comunidades, las regiones. Pero pienso que es muy enriquecedor, o sea, las dos versiones. Lo digo por mí porque a mí la epigenética me ha abierto esa idea, ¿no? De que nada está separado. En realidad, puede ser sumamente importante la experiencia de la comida para generar inflamación o cambios en la microbiota o cambios en la expresión de genes. Puede ser más importante la idea con la que tú te comes o que recibes el alimento o la idea que tienes que quieres lograr en tu cuerpo que específicamente el nutriente que estás ingiriendo. Entonces, somos tan complejos los seres humanos que se me hace bien bonito fusionar estas visiones de esas experiencias que ustedes en las comunidades obtienen y que son una foto para mí bien bonita de cómo se vive la comida, cuáles son los alimentos que están disponibles y que además los cuerpos están con una memoria de respuesta a esos alimentos, tanto que cuando se cambian de entorno empiezan a aparecer algunos problemas, como pasa con los japoneses que se van a vivir a Estados Unidos y empiezan a enfermar, o como pasa con nosotros mexicanos que cambiamos de país y empezamos a tener cambios importantes, ¿no? Entonces, creo que también es bien bonito ver cómo las regiones del sur tienen sus matices versus las regiones del norte y las regiones del centro, y que la comida que esté disponible alrededor también puede ser una súper estrategia pues para esas comunidades específicamente y no necesariamente para todos los mexicanos, pienso, ¿no? Pero eso, felicidades por el trabajo, gracias por contarnos aquí en este espacio, yo creo que todo el mundo va a estar fascinado igual que yo, y pues yo agradecerte, Nelly, porque yo siempre aprendo de todas ustedes y me encanta que nos compartan siempre cosas nuevas para mí, ¿no? O sea, yo siempre aprendo. Muchas gracias, Rubí. No, pues justo, yo nada más quería decir rápido que ahora que escuché la conferencia de Rubí en el Congreso en Guatemala, yo un poco también pensaba, como decía yo, seguramente habrá como forma de, como de poder unir, pues, como las dos visiones, ¿no? O sea, un poco porque Rubí lo presentaba en relación a lo de la dieta de la milpa, y yo lo pensaba en relación a lo de la canasta regional de Oaxaca, y yo decía, ¿cómo será que se pueda como unir? O sea, ahorita que explicabas esta parte como de la epigenética social, me parece igual como bien interesante. La verdad es que claramente conozco muy poco hasta ahorita que lo acabas de mencionar, pero a mí también me ha gustado mucho como este tipo de espacios porque, claro, una siempre termina aprendiendo pues de la otra, y quedan abiertas muchas posibilidades, y un poco nada más como para los estudiantes que están por acá viéndonos, que eso es como muy bonito de la nutrición y creo que en realidad de cualquier área, pero que sí se pueden seguir haciendo como muchos vínculos y que cada vez vamos aprendiendo nuevos vínculos para seguir trabajando, y como mencionaba Rubí, al final lo que estamos buscando cada quien desde su área es diseñar estrategias que puedan tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, y si nos podemos juntar, pues qué mejor para tener un mejor impacto. Entonces, pues nada, Rubí, muchas gracias, ya te estaré después preguntando mucho más sobre lo que comentabas. Pues yo quiero tomar la palabra otra vez para comentar un tema que me parece que es bien importante, que ya lo estaban diciendo nada más para cerrar, y es un mensaje particularmente para los estudiantes y las estudiantes de nutrición que nos escuchan, pero también para nuestros chicos de promoción de la salud y para estudiantes de otras licenciaturas. Yo ya comentaba el tema, por ejemplo, de la mirada de los biólogos y las biólogas, pero creo que una de lo que tenemos que tener en mente es que estos problemas que tenemos con respecto tanto a asegurarnos de que las personas tengan que comer como que coman bien, con todo lo que eso significa y la complejidad de lo que ya se ha estado mencionando, no es un problema que se vaya a atender solito desde un consultorio. No es un problema que uno diga, yo nada más me voy a dedicar a
trabajo con la báscula, o yo nada más me voy a dedicar a hacer política pública. Es decir, creo que lo que vemos aquí es la necesidad de hacer un trabajo disciplinar muy serio, como lo que nos presentan cada una de las personas que nos han venido a acompañar, pero además tener espacios de encuentro y que tengamos una mirada multidisciplinaria del problema. Es decir, a lo mejor cada una de nosotros no podemos tener una mirada multidisciplinaria porque pues es como tener todas las miradas todo el tiempo en el cerebro, y eso es imposible, pero por eso es importante poder establecer vínculos y saber, y por eso es importante la disciplina, saber cada una de nuestras disciplinas para que entonces podamos tener una muy buena comunicación con otras disciplinas y podamos decir, necesito esto o esto otro, ¿no? Yo aquí quiero reconocer que además tenemos pues la participación de muchas profesoras que siempre nos acompañan y que pues nos permiten ver digamos, los problemas como desde distintas aristas y pues nada, o sea, a la hora que uno está resolviendo estos problemas de nutrición, pues eso, tendríamos que verlo como en distintas escalas y saber en dónde podemos actuar y con quién tendríamos que vincularnos. Y todos sus trabajos de investigación, de reportes de servicio social, tendrían que tener una mirada, pues, es decir, que no hagamos nuestra mirada de hormiga, aunque sea esta, ¿cómo decías? La chicatana, que es grandota. No. Y eso, ir pensando también en distintas opciones y perderle nosotros el miedo a probar nuevas cosas, porque pues luego cuando uno habla de los insectos siempre nos da como el yuyu y es como muy exótico, ¿no? Pero lo mismo piensa cualquier extranjero de nuestra comida. Entonces eso es un poco como por ahí lo que tendríamos que pensar y asegurar que pues en la medida de lo posible vayamos buscando a establecer estos vínculos ahorita aquí dentro de la universidad, pero también afuera. Y por eso los invito y las invito a participar pues en los congresos y todas las otras actividades académicas que se ofrecen y se promueven desde la academia y en otros espacios. No sé si alguien más quiere decir algo. Nelly, la verdad es que es un gusto escucharte, ¿no? Creo que a todos ya habíamos visto el cuadernito, vimos el póster, está todo muy bonito, pero ya que nos lo explicas, pues entonces tiene como un valor agregado que ya lo podemos platicar más con nuestros y nuestras estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero comentar algo rápido. En el enlace que les compartí aparece pues la canasta de Oaxaca, pero en realidad hay trabajo con Conavio, con otras personas pues, de 23 canastas. Y se acaba de publicar la semana pasada, si no me equivoco, la canasta de Quintana Roo. Entonces, bueno, también para que puedan saber que se están preparando una mayor cantidad de canastas con otras personas, con otros académicos y con incluso población de la propia comunidad. Entonces, para que estén ahí como pendientes si es que les interesa como este tipo de proyectos, y se van a estar publicando en esa misma página los carteles, las canastas, los cuadernillos, etcétera. Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces les agradezco a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este semestre. Les deseo que tengan un gran cierre de semestre y que estén pendientes para para el seminario del próximo, del 2026, porque va a estar súper, ¿no? Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias por su compañía. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Mari, por todo el trabajo de conexión y todo. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego.